Les confieso que tengo como sentimientos encontrados. Uno ve ese relato que Luz Marina Mosquera nos hizo de lo que aquí ha sucedido y el corazón se le arruga a uno de la tristeza, de la preocupación, del remordimiento. Por otro lado, la oportunidad de resarcir, así sea en una pequeña parte, ese dolor que ha sufrido tanta gente y de poder darles las oportunidades a tantas personas de rehacer su vida y de mirar el futuro con más optimismo, pues eso le quita a uno la arruga del corazón y se lo alegra y le da una inyección de optimismo. Pero si algo resume lo que queremos hacer en el gobierno, en estos 3 años y 6 días que nos quedan de gobierno, porque el próximo domingo cumplimos 1 año de gobierno, es precisamente acelerar esa parte alegre y darle a la mayor cantidad de gente posible esa compensación, así sea simbólica, del sufrimiento y del dolor que han tenido por tantas décadas de violencia, y darle a las familias campesinas que fueron víctimas, como lo decía Alejandro Reyes en el video, víctimas del robo por la violencia de sus tierras, que se las devuelvan, y no solamente que les devuelvan sus tierras, sino que les entreguen los instrumentos para ponerlas nuevamente a producir, a generar un ingreso digno para que sus hijos puedan tener un mejor futuro. Yo le preguntaba a algunas de las beneficiarias de los créditos, ¿cuántos hijos tienen? Entre 4 y 5 por cada mujer. ¿Qué hacen sus hijos? ¿Están esperando a encontrar un empleo? ¿Están estudiando? ¿Están trabajando en la tierrita que tenemos y este crédito nos viene como anillo al dedo? Le preguntaba a Luz Marina a sus hijos en qué están. Uno está estudiando mercadeo, otro también está estudiando y otro que está demasiado traumatizado por lo que vivió. O sea que no solamente, y ese es parte del mensaje que nosotros queremos transmitir, y no solamente como mensaje, sino el propósito que tenemos y en el cual estamos trabajando desde el primer día. No solamente vamos a enfocarnos en las víctimas de la violencia, sino en otro tipo de víctimas, las víctimas de la pobreza y las víctimas del desempleo, porque solo así vamos a poder sacar este país adelante. Vamos a hacer un gran esfuerzo, monumental, en la aplicación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Inclusive nos anticipamos a la entrada en vigencia de la ley con un plan de choque que se diseñó con el ministro de Agricultura, el doctor Juan Camilo Restrepo, el gerente del INCODER, el doctor Juan Manuel Ospina y muchos funcionarios. Ahí colaboró muchísimo Alejandro Reyes. Nos anticipamos para poner en marcha el proceso de formalización y de entrega de tierras a los campesinos que hayan sido o bien desplazados por la violencia o que tengan una legítima aspiración y legítimo derecho a volver a tener la posibilidad de un título de propiedad que los hace sujetos de crédito, que los formaliza. Nos propusimos desde el 7 de agosto del año pasado que íbamos a formalizar, a entregar el equivalente a 350.000 hectáreas y hoy podemos decir que superamos esa meta. A hoy llevamos
o al 30 de julio llevábamos 361.000 hectáreas, que están beneficiando a más de 17.000 familias. Ese ejercicio que hicimos y que estamos haciendo de aquí al final del año, porque la meta para este año es de acabar con 500.000 hectáreas entregadas y tituladas, nos va a servir como una especie de preámbulo, de calentamiento para entrada en vigencia de la ley que comienza el próximo 1 de enero. Estamos tratando de identificar dónde hay problemas, dónde se pueden presentar cuellos de botella, qué podemos hacer mejor, qué estamos haciendo mal, porque esto que estamos haciendo es algo sin precedentes. Con esto estamos cambiando la faz de Colombia, estamos haciendo una verdadera revolución, una revolución que nos va a llevar a un país mucho mejor. Cuando yo veía ese relato de lo que aquí sucedió, de la masacre de Chinitas, donde tantos compatriotas murieron, y el dolor de Luz Marina, con lágrimas en los ojos, describiendo lo que ella sintió, lo que sentía la gente. Ahí es cuando uno tiene que decir, esto no puede pasar nunca más. Y por eso el esfuerzo que estamos haciendo en muchos frentes, el esfuerzo de reparar las víctimas, y les decía a las personas que les entregamos esa indemnización por la vía administrativa, les decíamos, esto es un acto simbólico más que todo, porque no es por la plata, uno nunca repara por la plata. ¿Cuánto vale una vida? Eso no puede uno decirle, mire, aquí le damos 10 millones de pesos, 15 millones de pesos. Eso es un acto simbólico. Pero en la medida en que podamos, con esos actos simbólicos, ir cicatrizando las heridas. Imagínense la cantidad de gente hoy que ha vivido esta violencia que vimos en ese video, lo que está pensando hacia el futuro, ¿cuándo será que va a volver a pasar lo que sucedió? Y ahí es cuando el Estado tiene que decirle, nunca más vamos a permitir que esto pase. Y tenemos que perdonar este mural que acabamos de contribuir con una frase, es una expresión de lo que queremos que suceda en todo Colombia. Mirar hacia el futuro y tratar de enterrar el pasado, de pasar ese capítulo. Y por eso estamos tan empeñados, no solamente en poner en marcha esta ley de víctimas, de reparación de víctimas y de restitución de tierras, sino todas las demás leyes que aprobó el Congreso de la República en una actividad que ya a nivel internacional está siendo reconocida como un ejemplo de una democracia funcionando. Yo regresé ayer de México y realmente me sentí muy orgulloso cuando allá en México nos reconocían a los colombianos, viendo cómo están haciendo ustedes las cosas de bien, cómo se han logrado unir como país, cómo han logrado que los poderes públicos trabajen en forma armónica, cómo han logrado que el Congreso de la República expida unas leyes y apruebe unas reformas que estábamos esperando hace tantos años, mientras el resto de las democracias están polarizadas, estancadas. Ahí vimos lo que sucedía en Estados Unidos, que ayer finalmente se resolvió a un costo muy alto para la economía mundial. ¿Por qué? Por polarización. En cambio, en Colombia, afortunadamente, tenemos una gobernabilidad excepcional, en la cual estamos empeñados en alimentarla todos los días y en aprovecharla para poder resolverle los problemas a la gente. De eso se trata el sistema democrático. Y alcalde, usted me decía que tenía problemas de seguridad y que tenía unos problemas con las comunidades de paz. Tenga la seguridad, y usted sabe que usted ha tenido un diálogo con el gobierno y lo tendrá siempre muy fluido,
esos temas los podemos resolver en forma conjunta. Esa mesa que usted está proponiendo, le voy a decir al vicepresidente, usted me dijo que ya le había comentado recientemente para que venga a ver cómo resolvemos ese tipo de problemas, porque no podemos permitir que sigan sembrando cizaña por ningún lado, por ningún lado. Y el tema del puente, que yo sé que es un tema específico que usted levantó, yo le había prometido que ese puente se construía, va en un 90%, usted sabe perfectamente que se retrasó porque la quebrada se creció y tuvo que cambiar las modificaciones del puente, pero lo que me dicen es que el próximo 10 de agosto van a entregar el puente totalmente construido. Espero que así sea, porque esa es la información que Invías me acaba de enviar, de manera que ahí usted puede también estar tranquilo. Pero volviendo al tema de fondo, este acto de rendición de cuentas, de poderle decir al país que en este primer año hemos cumplido con la meta de entregar, de formalizar 360.000 hectáreas. Y no solamente esas 360.000 hectáreas, sino que tienen que estar acompañadas de los proyectos productivos, del crédito, de la asistencia técnica, para que esas hectáreas generen prosperidad, generen riqueza, generen empleo, ayuden a combatir la pobreza. Hemos sentado las bases y ya estamos avanzando. Lo que tenemos que hacer, doctor Juan Camilo, es meterle más gasolina, meterle el acelerador para poder generar esa bola de nieve positiva, ese círculo virtuoso, y cada vez más poder decir que estamos cumpliendo no solamente aquí en Urabá, sino en todo el territorio nacional. Todo proceso genera reacciones, siempre salen enemigos por un lado o por el otro. Eso es parte de la condición humana, es inclusive común en cualquier sociedad, en cualquier democracia. Ayer decía yo en México, este restablecimiento de nuestras relaciones con nuestros vecinos, el proceso de mejorar las relaciones con Venezuela, por supuesto, tiene enemigos en Venezuela y enemigos en Colombia, que van a querer sembrar cizañas, que van a querer desviar la intención de los dos gobiernos de trabajar en forma mancomunada para afrontar los problemas comunes. Ahí el reto es no dejarse desviar, no dejarse, como hemos denominado con el presidente Chávez, descarrilarnos, no seguir el rumbo. El proceso de la reparación de víctimas y de la restitución de tierras también tiene enemigos. Mucha gente que piensa que este no es el camino para llegar a la paz, que las víctimas, inclusive hay gente que piensa que las víctimas no hay que repararlas, otra gente que piensa que la tierra no tiene por qué devolvérselas a sus legítimos dueños. Pues el propósito nuestro y el gran desafío es no dejarnos descarrilar y continuar con nuestro objetivo de cumplir con las metas y de no permitir que esos enemigos del proceso en alguna forma se salgan con la suya. Y ahí quiero ser muy claro, el gobierno está totalmente comprometido para que esto que hoy estamos viendo en carne y hueso, para que estas campesinas y campesinos a los cuales se les está dando títulos de tierra para que las puedan cultivar, para que puedan ser sujetas de crédito, a estas personas que estamos reparando simbólicamente, para que ese proceso se expanda por todo el territorio y sea una prioridad fundamental de mi gobierno. No nos vamos a dejar desviar. Y yo quiero aprovechar para enviar una señal de advertencia
Ya están apareciendo en algunas zonas del país los avivatos. Ya tenemos información de unos formularios que están circulando para que los campesinos que tienen derecho a que se les restituya la tierra firmen unos poderes a unos abogados para que ellos los representen. Yo quiero decirle a esos campesinos y a toda la población colombiana, ojo, mucho ojo con esos avivatos. No tienen por qué cobrarles un solo peso en este proceso para que a los campesinos, a los verdaderos dueños de la tierra, les restituyan la tierra. No se dejen engañar. Aquí no hay por qué tener intermediarios. En eso el gobierno quiere ser muy claro y también quiere ser muy claro en lo siguiente, en que aquellos avivatos que estimulen a algunos colombianos a que en forma falsa reclamen tierra cuando no tienen derecho a ella, esos avivatos y esas personas que están reclamando sin derecho van a tener cárcel, inclusive la ley lo estipula, entre 8 a 12 años de cárcel. Y ahí las comunidades nos pueden ayudar mucho, porque las comunidades son las que mejor saben quién sí y quién no. Y ahí tenemos que hacer una sociedad, una verdadera empresa societaria entre las comunidades y el gobierno para defender este proceso y para hacerlo efectivo. Y por eso les pido también a las comunidades que cuando vean la presencia de esos avivatos o que la gente está reclamando sin derecho, que nos señalen y que hagan la denuncia. Porque cada avivato que se salga con la suya, de pronto es menos tierra que le debe pertenecer a quienes sí tienen el legítimo derecho. Ese es un mensaje muy importante que quiero que siempre tengan en cuenta. Lo otro que quisiera resaltar, que me parece muy importante porque ya se dio aquí, el 90% o más de las indemnizaciones administrativas que se entregaron ya tienen una destinación específica, son para proyectos de vivienda. ¿Por qué digo que esto es muy importante? Porque la forma más efectiva de reparar a una familia, a una persona, como les decía al principio, no es simplemente entregarles un cheque que de pronto se lo gasta en muy poco tiempo, sino de ayudarle a mejorar su calidad de vida a través de obtener una casa, a través de obtener una tierra, a través de obtener un proyecto productivo. Es ayudarles a reconstruir su vida y que tenga un ingreso permanente. Por eso, en la medida en que podamos organizar mejor todas esas miles de víctimas que van a ser sujeto de reparación en proyectos productivos, en proyectos donde puedan utilizar e invertir esa plata, esa va a ser la mejor forma. Y vamos inclusive a darle prioridad a quienes se organicen en ese sentido y tengan proyectos específicos donde quieran invertir esos dineros. Y ahí vamos a estar nosotros listos a ayudar, porque creo que hay también una situación de generar ganancias en todos los frentes. Ganan las víctimas, ganan los proyectos productivos, gana el gobierno y gana el país. Es un gran desafío el que tenemos por delante. Lo hablábamos con el ministro en el avión hacia acá, cómo nos estamos preparando, qué estamos haciendo, cómo las organizaciones internacionales nos pueden ayudar cada vez más. Muchos países están a la expectativa, porque estamos construyendo, en el fondo estamos construyendo paz. Como les decía también, esto es una iniciativa que no tiene precedentes en el mundo, que en medio de un conflicto, porque el conflicto todavía subsiste, comencemos a reparar las víctimas, comencemos a restituir las tierras. Eso genera dificultades y por eso el apoyo que recibimos primero que todo de las propias comunidades, que son las que mejor entienden el sentido de esta política,
pero también de las organizaciones internacionales y de los demás países, pues todo será muy importante y definitivo para que ese gran objetivo que nos propusimos se pueda lograr. Como les decía, viendo esos testimonios, esa violencia, a uno le llora el corazón, pero viendo también la posibilidad de resarcir, en parte, porque nunca puede uno resarcir totalmente ese dolor, y de ofrecerle a tantos colombianos que tienen el derecho a un mejor vivir, unas oportunidades con instrumentos como los que hoy hemos entregado. Eso es lo que realmente lo llena a uno de entusiasmo para seguir adelante. Este primer año de gobierno ha sido un año muy fructífero en muchos sentidos, pero el gran reto que tenemos, el gran reto es esas tres clases de víctimas: las víctimas de la violencia, las víctimas de la pobreza y las víctimas del desempleo. En el desempleo hemos avanzado, y hemos avanzado de forma importante. La última cifra que publicó el DANE, ya vamos en 10.9. Nos comprometimos que a final del cuatrenio íbamos a tener el desempleo por debajo del 10%. Pues bien, vamos a cumplir esa meta, yo espero, si seguimos con la misma tendencia, y no hay razón por la cual no debamos seguir con esa tendencia, que antes de finalizar este año, o sea, casi con 3 años de anticipación, vamos a cumplir esa meta. Esas cifras nos dan un aliciente adicional. Las cifras de desempleo que ha mostrado el DANE nos señalan que por primera vez en más de 15 años el empleo que se está generando es empleo formal. Está creciendo más el empleo asalariado que el empleo por cuenta propia. Eso no se veía hace muchísimos años en el país. Es una señal muy positiva, que significa que realmente las políticas que estamos poniendo en marcha de formalización están teniendo un efecto positivo. Y ahí no vamos a bajar la guardia. Y en la lucha contra la pobreza hemos diseñado unos mecanismos con Diego Molano, con el Alto Consejero para la Prosperidad Social y con muchos de las entidades que tienen que ver con la inversión social, unos mecanismos que ya están funcionando, el próximo 8 de agosto, el primer día del segundo año de gobierno. Todos los ministros nos vamos por el país a hacer una labor que hacen muchos funcionarios de Acción Social hace mucho tiempo. Doctor Diego, ¿por qué no les explica cómo es ese procedimiento? Porque me parece importante. Presidente, hay 8.500 cogestores sociales en 1.060 municipios del país que trabajan en la Red Unidos, que es la principal estrategia para salir a visitar a los colombianos más vulnerables y las víctimas y reconstruir con ellos sus proyectos para que superen pobreza y haya reparación. Cogestores sociales, esos 8.000 y pico de cogestores sociales en el país son unos verdaderos patriotas que están en permanente contacto con las familias más pobres del país y están ayudándoles a superar aspectos concretos de su vida cotidiana, que si están viviendo 5 personas en una habitación, que disminuirla a 3 o a 2, que si están viviendo en piso de barro, pues que mejoremos la calidad del piso, que si los niños están acudiendo a la escuela, que si los niños están acudiendo a los centros de salud, que si están siendo vacunados, que la primera infancia tenga una protección especial, que los niños estén bien nutridos. Todo eso es lo que están haciendo esos cogestores, con una listica que van chequeando. Y a través de ese programa, lo que queremos es que al final del cuatrenio, más de 350.000 familias salgan de la pobreza extrema. Y ya vamos avanzando bastante. Y el 8 de agosto, cada ministro
va a irse a una región del país a hacer durante todo el día de cogestor, para que entienda sobre el terreno que cualquier decisión que él tome en su cartera respectiva tiene que tener un impacto positivo en esa labor que hacen los cogestores todos los días. Esa es la forma más efectiva de invertir los recursos en la lucha contra la pobreza. Y yo estoy muy entusiasmado que ya vamos avanzando. Las cifras preliminares que me dan sobre el efecto que ya ha tenido esa política son positivas, pero no quiero dar ninguna cifra antes de tener los datos concretos, pero vamos por buen camino. Qué bueno poder decir al final del cuatrenio que las víctimas de la violencia, en su mayoría, sienten que fueron reparadas y tienen una vida y sus hijos con un horizonte más positivo. Qué bueno poder decir que al final del cuatrenio el desempleo se bajó a un dígito y ahí se mantuvo, y que se creó empleo formal. Y qué bueno poder decir, y yo diría que ese es mi mayor objetivo, que disminuimos en una parte importante la pobreza de este país. Porque no podemos seguir con el vergonzoso título de ser un país tan rico, con unas cifras de pobreza y de desigualdad tan vergonzosas. Por eso, en los próximos 3 años que nos quedan de gobierno, ahí vamos a concentrar nuestros esfuerzos. Por supuesto, alcalde y todos ustedes, que sin descuidar la base del progreso, que es la seguridad. No podemos permitir que cualquier grupo que sea prospere en materia de inseguridad. Ahí nuestra fuerza pública, nuestras Fuerzas Armadas va a estar vigilante. Tenemos una estructura, estamos rediseñando la política de seguridad ciudadana, la política de consolidación la vamos a relanzar porque ha sido efectiva y queremos que pueda abarcar más territorio en el país. Y por supuesto, todo lo que tiene que ver con la producción y la economía, para nosotros es importantísimo porque eso es también una condición necesaria para poder tener los recursos para invertir en el aspecto social. Aquí se mencionaba la situación del banano y la situación de la revaluación del peso. Ahí estamos haciendo esfuerzos. Sé que el sector bananero ha tenido una dificultad especial frente a ese fenómeno que combinado con la ola invernal pues ha hecho que el sector bananero esté resentido. Ahí hemos hecho un esfuerzo importante con el ministro de Agricultura, más de 100.000 millones de pesos entre los créditos que se reestructuraron, más la ayuda contra la cicatoca negra. Y hay un aspecto que de pronto podríamos estudiar, doctor Juan Camilo, que es el aspecto del distrito de riego para toda esta zona, la zona de Urabá. Tengo entendido que ya hay un proyecto que está bastante adelantado en la política nuestra de adaptación al cambio climático. La desempolvada de los proyectos que están en estudio o que estuvieron en estudio y están hoy en día en los cajones de algunos ministerios, podemos desempolvarlos y revivir el concepto del distrito de riego si queremos realmente que la locomotora del sector agropecuario marche a todo vapor. Y aquí vamos a estudiar a ver si ese proyecto del distrito de riego para esta zona lo podemos revivir. Creo que ese sería un aspecto importante, porque esta es una región muy rica, que si se le dan las oportunidades, esta región es verdaderamente generadora de prosperidad, una prosperidad que se debe distribuir en forma equitativa entre todos sus pobladores. De manera que yo les agradezco muchísimo su asistencia a este evento. Me voy con la parte de la alegría más marcada, sin olvidar esa parte triste de los testimonios de tanta violencia que ha vivido sobre todo esta zona del país. Pero créanme que en este gobierno, mi propósito de todos los ministros, el de todo el gobierno, es continuar en esa ruta de reparar las víctimas, hacer que los campesinos vuelvan
a sus tierras, darle las oportunidades para que produzcan y así el país pueda ir construyendo paz cada vez más y que nunca más eso que le pasó a Luz Marina le pase a ningún otro colombiano. Muchas gracias.